Bienvenido a la Fundación para el Desarrollo de la Consciencia. Nuestra misión es elevar los niveles de consciencia en el ser humano. Integramos la sabiduría espiritual con el conocimiento científico. Esperamos encuentres este video de utilidad. Veis, es verdad que esta conferencia se solicitó y creo que es un tema importante porque es un tema que suele causar bastante sufrimiento, ¿no?, a las personas si no se entiende bien, ¿no? Como siempre, si se comprende bien, pues es más fácil, ¿no?, dejar de sufrir por temas relacionados con la culpa, ¿no?, que como veremos a lo largo de esta charla no nos ayuda a nosotros ni a nadie, ¿no?, en el crecimiento espiritual, ¿verdad? Entonces, lo primero que tenemos que hacer para trascender algo, ¿no?, para de alguna manera neutralizarlo en nuestras vidas, es comprenderlo. Entonces, ¿qué es la culpa, no? Vamos a ver, la culpa es un sentimiento, ¿verdad? La culpa no es una emoción, es un sentimiento y es un sentimiento negativo. ¿Y en qué sentido digo negativo? Es un sentimiento negativo porque es un sentimiento que baja nuestra vibración, ¿verdad? Y que por lo tanto no nos ayuda a nosotros y no ayuda a los demás, ¿verdad? Como todo sentimiento negativo está de alguna manera basado en una creencia falsa, ¿vale? Y bueno, la cultura está llena de creencias falsas y por eso todos nosotros, los que estamos aquí conectados, ¿verdad?, pues hemos pasado por algunos momentos de sufrimiento o dificultad en nuestra vida basados en una cultura o en unas enseñanzas pues que no eran las correctas y no eran las que más nos ayudaban a mantener la paz interior. Todos los que estamos ahí conectados tenemos ya una cierta edad, ¿no? No veo ningún niño de 3 años conectado a esta charla y por lo tanto todos nos hemos sentido, seguro, en algún momento de nuestras vidas culpables por algo, ¿no? Y todos tenemos la experiencia de que ese sentimiento de culpa, pues lo único que ha producido en nosotros, ¿verdad?, pues es un sufrimiento, pero no ha producido nada más positivo que eso, ¿verdad? Además, como es un sentimiento, ya sabéis que los sentimientos tienen origen en los pensamientos. Y cuando pensamos mal o tenemos una creencia falsa, ¿verdad?, pues eso lleva a conectarse con otros pensamientos que también son falsos. Y entonces cuando pensamos en la palabra culpa, ¿verdad?, suele venir a la cabeza al mismo tiempo que la palabra culpa, la palabra castigo, ¿verdad? La palabra culpa está muy relacionada con la palabra castigo, ¿verdad? Mientras que el amor, ¿verdad?, no es culpable y el amor está más relacionado con la palabra enseñanza, ¿verdad?, que con la palabra castigo, ¿no? Sentirnos culpables de los errores que hayamos cometido, que hemos cometido muchos porque hemos venido a cometer errores para crecer, ¿verdad? Sentirnos culpables, yo a veces lo como, por ejemplo, es como intentar subir por una montaña, ¿no?, que es el crecimiento, por la ladera de una montaña, que es el crecimiento espiritual, pero con una mochila de 20 kilos a la espalda, ¿no? Lo cual no es lo más inteligente del mundo, porque si yo tengo que subir una montaña, prefiero subirlo lo más ligero de peso posible, porque si llevo una mochila a la espalda, pues me va a obligar a parar más de una vez, ¿verdad? Pues para beber más agua o para descansar o lo que sea, ¿no? Pero es más eficiente pues subir una ladera sin peso encima que con peso encima, ¿no? Vamos a ver, entonces es verdad que nosotros hemos venido aquí a cometer errores para crecer. Todos los mundos físicos son escuelas de almas, ¿no? Es el único propósito por el que existe el mundo físico. Entonces, como queremos erradicar la culpa, ¿no?, de nuestro sentir y de nuestro pensar, la cuestión es ¿por qué la sustituimos, verdad? Porque es cierto que cometemos errores y es cierto que esos errores tienen consecuencias, ¿verdad? Pero lo correcto desde el punto de vista espiritual, lo que más nos va a ayudar es lo siguiente, ¿no? En vez de sentirnos culpables, ¿verdad?, por los errores que hayamos cometido, que insisto, ya dijo Jesús en el Evangelio, que esté libre de error, que tire la primera piedra, y nadie la tiró, ¿no? Entonces, en lugar de sentirnos culpables, podemos usar estas otras herramientas que no nos van a producir
sufrimiento y que son más eficientes o más correctas para el crecimiento espiritual, ¿verdad? Entonces, la primera herramienta que podemos utilizar es reconocer nuestros errores, ¿verdad? Eso es uno de los pilares de la humildad, ¿vale? Y eso debe generar en nosotros lo que en las tradiciones religiosas se ha llamado propósito de enmienda. Es decir, yo cometo un error, reconozco mi error y como reconozco mi error, pues me propongo intentar evitar ese mismo error en el futuro, ¿vale? Eso es lo que se llama propósito de enmienda. Pero eso no es culpa, eso es una intención de mejora personal, ¿no? Otra cosa que puedo hacer cuando cometo un error es intentar repararlo, ¿verdad? Yo puedo reparar mis errores sin un sentimiento de culpa, pero sí con una comprensión de que en la medida de mis posibilidades, cuando cometo un error, pues es bueno repararlo. Si no puedo repararlo con la persona o las personas con las que he cometido el error, por las razones que sean, imagínate que han fallecido o simplemente no es posible por una razón o por otra, siempre puedo repararlo con el universo, ¿verdad? Con una actitud de servicio a los demás, con una actitud encaminada a incrementar mi crecimiento personal. De alguna manera, pues ese reconocimiento de error y ese propósito de enmienda me puede llevar a una intención de reparación del error siempre que sea posible. Y además siempre es posible, insisto, porque aunque no se pueda hacer directamente con las personas con lo que la hayamos cometido, se puede hacer indirectamente con el universo, ¿verdad? Y como veis, este tema está muy relacionado con el tema de la autorresponsabilidad y el victimismo, ¿verdad? Y por lo tanto, yo me hago autorresponsable, que no culpable de mis errores, porque, verás, si ese error no hubiera sido necesario, ¿no? Tanto para mi crecimiento como para el crecimiento de otras almas, ¿no? Que estén a mi alrededor y que hayan podido tener consecuencias con ese error, simplemente no lo hubiera podido cometer, porque nadie podemos hacer nada fuera de la ley, ¿verdad? Todo lo que ocurre está en la ley. Y si yo cometo un error que le afecta a otra persona, entonces tanto esa persona como yo, por ley, tenemos que vivir esa experiencia. Por lo tanto, igual que yo no soy culpable, ¿verdad?, de los errores que yo cometa, tampoco son culpables las personas que cometan errores que me afecten a mí, ¿verdad? Porque, insisto, a mí no me puede ocurrir nada con lo que yo no sea correspondiente por ley. Y de ese error cometido por mí o cometido por otros conmigo, de ese error todos tenemos que aprender. Si no tuviéramos algo que aprender, ese error no nos quitaría la paz ni a mí ni al otro, ¿verdad? Y prueba de que a veces necesitamos esa lección es cuando se cometen errores, pues perdemos la paz tanto el que lo comete como el que lo sufre, ¿no? Y eso nos indica tanto al que lo comete como al que lo sufre, ¿verdad?, que esa experiencia era necesaria para nuestro crecimiento, ¿ok? Entonces, otra de las razones por las que no es bueno sentirse culpable, aunque sí es bueno reconocer los errores y querer mejorarlos y querer repararlos, es que igual que cuando las almas se encarnan, vienen con un destino, ¿verdad? Y todos los maestros espirituales nos dicen, no os busquéis más problemas que los que el destino os traiga, ¿no? Pues lo mismo con el sentimiento de culpa, ¿verdad? No nos busquemos más castigo que el que la ley nos traiga. Cuando nosotros cometemos un error u otra persona comete un error, no tenemos que ser nosotros los que hagan justicia, ¿no? Porque el universo hace una justicia perfecta, ¿no? A eso se le llama en Oriente la ley del karma, en Occidente o en las tradiciones cristianas se llaman consecuencias naturales del pecado, ¿no? A mí me gusta llamarlas consecuencias naturales del error, pero es la misma idea, ¿verdad? Quiero decir con esto que si yo cometo un error, yo no me puedo liberar de las consecuencias de ese error. Pero para eso no tengo que sentirme culpable, simplemente tengo que saber que los errores traen consecuencias y tengo que aceptar las consecuencias de mis errores
pero eso no tiene por qué llevarme a un sentimiento de culpabilidad, ¿verdad? Otra razón por la que el sentimiento de culpabilidad es erróneo es porque el amor es transentimental, porque además es transmental, ¿verdad? Y por lo tanto el universo es transculpable, ¿verdad? No existe la culpa en el universo, lo que sí existe es la enseñanza, ¿verdad? Pero la culpa va ligada mentalmente siempre, si lo pensáis bien, a la palabra castigo, no a la palabra enseñanza, ¿vale? Por lo tanto, una vez más, por esta razón de que el amor es transentimental, transsensible y transmental, por lo tanto también es transculpable, vuelvo a repetir, ¿no? La culpa es siempre una creencia falsa, ¿verdad? Por lo tanto, lo que existe en el universo son procesos de crecimiento, no culpas, ¿verdad? De una manera de que cuando pues, aprendíamos a multiplicar en el colegio, pues en las primeras multiplicaciones pues cometíamos errores. No éramos culpables por eso, estábamos en un proceso de crecimiento, ¿verdad? Y cuando ya aprendimos a multiplicar bien, pues ya dejamos de cometer errores a la hora de multiplicar, ¿no? Fijaros que esto de la culpa está muy relacionado también con el problema del perdón, ¿verdad? Es decir, igual que hemos dicho muchas veces cuando hemos hablado del perdón, de que hay dos tipos de perdón, ¿verdad? Por un lado el perdón superficial, donde yo creo que alguien me ha hecho algo, pero que yo soy buena gente y entonces decido no vengarme. El problema que tiene ese perdón, como también hemos dicho muchas veces, es que ese perdón puede llegar a ser selectivo y puedo decidir perdonar hoy esto y mañana no lo otro, ¿no? Mientras que el perdón profundo lo podemos practicar cuando comprendemos que nadie nos hace nada, ni nosotros hacemos nada a otro. A nosotros y a los otros lo que les ocurre son las experiencias que nosotros necesitamos para crecer. Y cuando nosotros cometemos un error, pues somos un instrumento, ¿no?, del amor para que otra persona y nosotros aprendamos algo. Y cuando otras personas cometen un error contra nosotros, también son instrumentos del universo y del amor para que esa persona que comete el error y yo que lo recibo, también aprenda algo, ¿no? Por lo tanto, veis que el tema de la culpa está muy relacionado con el tema del perdón profundo, ¿no? Hay que comprender que nadie vive ninguna experiencia con la que no sea correspondiente por ley. Por lo tanto, ¿qué más da que el que me la haga vivir sea fulano, mengano, mengana o zutana? Lo importante es que yo tengo que vivir esa experiencia o no me ocurriría, ¿no? Y cuando nosotros nos equivocamos y hacemos a otro vivir una experiencia desagradable para él, pues él tiene que usar la misma comprensión y el mismo razonamiento, ¿no? Que es que a nadie le ocurre nada con lo que no sea correspondiente. Por lo tanto, el sentimiento de culpa es siempre inútil, ¿verdad? Porque solo nos perjudica, es como el sufrimiento general, no ayuda a nadie, no ayuda a resolver la situación, lo único que ayuda a resolver la situación es que yo reconozca mis errores para aprender de ellos y yo intente repararlos en la medida de lo posible. Todo lo demás no me ayudan a mí ni al otro, ¿verdad? Y el sentimiento de culpa, como hemos visto, lo único que hace es, de alguna manera, retrasar nuestra evolución. ¿Por qué? Porque baja nuestra vibración al ser un sentimiento negativo. Y cuando baja nuestra vibración, baja nuestra capacidad de conectar con comprensiones, ideas de más alta vibración, más alineadas con la ley del amor, ¿verdad? Fijaros, hay muchas maneras de sentirse culpable, ¿no? A veces culpamos a la sociedad o al universo o a la realidad y entonces nos llenamos de resentimiento, ¿no? O a veces culpamos a una persona en concreto y entonces nos llenamos de rencor, ¿verdad? A veces nos culpamos a nosotros mismos por haber cometido un error y no comprendemos que es que necesitamos, ¿verdad?, cometer errores para crecer. Entonces, tenemos que verlo de otra manera. Tenemos que ver que en el universo no existe la culpa ni el culpable,
todo está previsto, ¿no?, por la ley universal, nada ocurre fuera de la voluntad de Dios y a nadie le ocurre una experiencia con la que él no sea correspondiente. Por lo tanto, cuando cometemos un error, tenemos que aprender a no sentirnos culpables para que en nuestra mente asociemos ese error con la palabra enseñanza, no con la palabra castigo, ¿verdad? Que es lo que nos ocurre cuando metemos la culpa por medio, ¿no? Vamos a ver. Otra cosa que tenemos que comprender es que nosotros no somos culpables de cómo se sientan otros, ni otros son culpables de cómo nos sintamos nosotros, ¿verdad? Como yo me sienta o me deje de sentir es mi responsabilidad. Y cuando me siento mal por algo, ¿verdad?, más que culpar a ese algo o a ese alguien, es bueno reconocer que nosotros todavía tenemos la capacidad de sentirnos mal, ¿verdad? Ocurra lo que ocurra. Un maestro espiritual ya no se siente mal nunca con nada, porque él ha aprendido a gestionar sus sentimientos porque ya no tiene creencias falsas que los producen. Y por lo tanto, como él piensa correctamente alrededor de la realidad, pues los sentimientos negativos desaparecen de su experiencia, ¿no? Y eso es lo que todos estamos trabajando, ¿verdad?, para que nos ocurra a nosotros, ¿verdad? Entonces, si algo nos hace sentirnos mal, ¿verdad?, es porque tenemos todavía nosotros la capacidad de sentirnos mal. Y nos sentimos mal porque pensamos mal o porque tenemos falsas creencias y el universo nos lo tiene que mostrar para que podamos trascender, ¿verdad?, esa situación y para que podamos crecer espiritualmente para ya no sentirnos mal, ¿verdad? Claro que como padres, como amigos, como pareja, como profesionales, cometemos errores porque el ser humano comete errores, ¿no? Nadie somos perfectos padres, nadie somos perfectas parejas, nadie somos perfectos profesionales, nadie ni siquiera somos perfectos amigos, ¿no? Pero, insisto, las consecuencias que nuestro error tenga en otro están regidas por ley. Por lo tanto, no, o sea, imagínate el caso en el que yo soy una mala pareja y como consecuencia de los problemas que causo a mi pareja se suicida, ¿vale? Ok, el que mi pareja se suicide es problema de mi pareja. El que yo cometa un error es mi problema y tengo que aprender de él. Pero si no está en la ley el suicidio para mi pareja no se suicidaría. O sea, de alguna manera reaccionaría a mi error de la forma que esté en ley previsto, que reaccione, ¿no?, para su aprendizaje. Por lo tanto, solo podemos hacernos responsables de nuestro crecimiento. No podemos crecer por otros, aunque no podamos crecer sin otros, ¿verdad?, pero no podemos crecer por otros. Por lo tanto, las decisiones que cada persona tome con independencia de los errores que nosotros hayamos cometido son responsabilidad de la otra persona. Las decisiones que nosotros tomemos con los errores que otros cometen con nosotros son nuestra responsabilidad, ¿verdad? Y la autorresponsabilidad no puede coexistir con la culpa. Son conceptos opuestos, ¿verdad? El victimismo sí puede coincidir con la culpa, pero no la autorresponsabilidad. Y lo que nosotros venimos en todas las conferencias, en fin, intentando explicar, es que hay que ser autorresponsable y no victimista, ¿verdad? Porque cuando eres victimista pierdes tu poder, de alguna manera, ¿no?, para acelerar tu proceso de crecimiento, ¿verdad? Entonces, fijaros, incluso cuando alguien nos agrede o nos amenaza, no podemos culpar al otro de eso, porque si yo soy agredido o amenazado, es porque a mí me corresponde vivir esa experiencia. El universo no se equivoca, nos equivocamos nosotros, ¿verdad?, no comprendiendo adecuadamente, ¿verdad?, por qué ocurren las cosas. Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer fundamentalmente una de tres cosas, que es o negociar, o delimitar,
o protegerme. Pero tanto si negocio como si delimito o como si me protejo, eso tengo que hacerlo en paz, ¿verdad? Tengo que hacerlo sin culpar y, por lo tanto, con respeto al agresor o al amenazador, porque es muy difícil que a nosotros nos hagan algo que no hayamos hecho nosotros antes en nuestro proceso de crecimiento, ¿verdad? Por más que ahora estemos en una situación ya de más desarrollo y ya no cometamos esos errores, pero los cometimos. No hay ningún error humano que un alma avanzada no haya cometido en su proceso de crecimiento, ¿no? Fíjate, he oído decir a Smedley más de una vez que un maestro espiritual es un maestro espiritual precisamente porque ya ha cometido todos los errores que hay que cometer, ¿no? O sea que cuando pensamos en un maestro espiritual tenemos que darnos cuenta de que lo que le convierte en maestro es precisamente el gran número de errores que ha cometido en su proceso de crecimiento, ¿no? En el pasado, y cómo ha aprendido de ellos, ¿no? O sea que esto nos tiene que, de alguna manera, pues tranquilizar y dar paz, porque claro, es imposible llegar a ser maestro sin haber cometido todos los errores posibles, ¿no? De la condición humana, precisamente para poder haber aprendido de ellos, ¿no? Pasa que algunos pues los hemos cometido en cursos anteriores y ya no nos acordamos, pero no quiere decir que no los hayamos cometido, ¿vale? Simplemente quiere decir que ya no nos acordamos. Entonces, fijaros que cuando yo me culpo a mí mismo o culpo a los demás, lo que ocurre es que el crecimiento espiritual se hace menos eficiente, porque no tengo la suficiente comprensión espiritual todavía para comprender por qué pasa lo que pasa, ¿no? Y, por ejemplo, cuando algo se va de mi vida, ¿no? O de vuestras vidas, es porque ya no lo necesitamos. Y cuando algo llega a nuestras vidas, es por lo que lo necesitamos, ¿no? Ese es uno de los postulados principales, ¿no? De la ley universal, que dicta que siempre tendremos lo que necesitamos para crecer en cada momento y no tendremos lo que no necesitamos para crecer. Y el que sabe mejor que nadie qué necesitamos para crecer y qué no necesitamos para crecer, ¿verdad? Pues es Dios, ¿no? O los maestros que rigen nuestra evolución, pero no nosotros, porque nosotros solemos hacer esas evaluaciones con la mente, y la mente no puede ver esencia, ¿no? Solo puede ver apariencia. Si la mente es muy buena, pues ve apariencia muy sofisticada, pero no ve esencia porque la mente no está hecha para eso, ¿no? Entonces, culparme a mí por los errores que cometo o culpar a otro por los errores que han cometido siempre nos va a provocar sufrimiento, ¿no? Y el sufrimiento es un lastre para nuestro crecimiento, ¿no? De hecho, uno de los grandes errores, ¿no? En la explicación de las tradiciones religiosas, por ejemplo, en la cristiana, es esta idea de que como Jesús sufrió, pues todos los demás tenemos que sufrir para unirnos a Él, ¿no? O para ser corredentores con Él. Pero hay muchos, tanto en los evangelios apócrifos como en otros textos sagrados del Nuevo Testamento, por ejemplo, en el de Juan, Jesús dice, nunca he sufrido lo que han dicho de mí que he sufrido, ¿no? Pues claro, cualquier maestro espiritual está libre de sufrimiento, no hace falta ser Cristo para eso, ¿no? Entonces, es imposible que Jesús o Cristo haya tenido ningún sufrimiento mental o no sería Cristo, ¿no? Gente mucho más baja que Cristo, ¿no? Como Tomás Moro y Santo Tomás Moro y otros muchos, pues ya han llegado al lugar del no sufrimiento, ¿no? Entonces, en esto lo tenemos que comprender porque en esto hay una cierta confusión, ¿no? Espiritual, y lo que tenemos que saber es que sufrir nunca ayuda a nadie. No nos ayuda a nosotros porque bajamos la vibración y se nos dificulta, por tanto, la comprensión espiritual y la paz interior que eleva nuestra energía. Nuestro sufrimiento no ayuda a otro o no ayuda a un ser querido nuestro por la misma razón, porque si un ser querido nuestro ha cometido un error o está sufriendo o lo que sea,
nosotros lo que tenemos que hacer es ser de servicio a ese ser querido, no acompañarle, ¿verdad?, en el sufrimiento y meternos los dos en el hoyo, ¿no? Es mejor que nos quedemos fuera del hoyo para echarle una rama y sacarle, ¿no? Entonces, incluso cuando, por ejemplo, el otro día tuve que hablar con unos padres que estaban pasando un mal rato, lógicamente, porque un hijo suyo se había suicidado, ¿no? Se preguntaban si ellos habían cometido algún error o si habían sido demasiado estrictos. Claro, yo decía, mira, no llevéis vuestra mente a ese lugar, ¿no? Porque, en primer lugar, eran unas personas estupendas que han hecho lo mejor que han podido y sabido como padres y como cualquier otra cosa. En segundo lugar, nadie se suicida si eso no está en la ley. En tercer lugar, las consecuencias de eso tampoco son tan dramáticas, simplemente pues habrá que repetir curso y ya está. Le ha pasado a más de un alumno de la Tierra en el bachillerato o en la universidad, ¿no? Y a la larga, un curso más, un curso menos, como vamos a tener miles de cursos, pues tampoco tiene tanta importancia, ¿no? Por lo tanto, en ningún caso, ¿verdad?, es útil sentirse culpable. Lo que pasa es que el ego está acostumbrado a buscar motivos y razones para sentirse mal, ¿no? Porque además cuando uno se siente mal, uno saca como un juguillo, ¿no? Una pequeña recompensa del problema emocional que causa y nos hacemos adictos a eso, ¿no? Pero todos los que estamos aquí tenemos la suficiente edad y experiencia como para saber ya que siempre que nos hemos sentido culpables por algo y siempre que hemos sufrido, pues nos ha bajado la vibración, hemos perdido creatividad, hemos perdido capacidad de servicio y por lo tanto, de alguna manera, pues hemos retrasado nuestra evolución, ¿no? Entonces, para repetir lo que dije al principio de la charla, ¿no?, tenemos que sustituir ese sentimiento de culpa por otros sentimientos internos más positivos y además más alineados con la ley del amor, ¿no? Como es el reconocimiento del error cuando se haya cometido, como es el intento de reparación o el propósito de no cometerlo más, ¿no?, de aprender del error. La verdadera tragedia de los errores no es cometerlos, insisto, el que no haya cometido errores no puede llegar a ser maestro, eso es imposible. La verdadera tragedia del error es no aprender de ellos, o sea, no aprender lo que nos vienen a enseñar, ¿verdad? Ahí es donde tenemos que centrar nuestra introspección y nuestro esfuerzo, ¿no? Esos son actividades mentales positivas. Ya sabéis que en las experiencias cercanas a la muerte y en las regresiones psiquiátricas hay muchas situaciones en las que dos almas pues, se vuelven ya a encontrar en casa y se ríen una con otra, ¿no?, de los errores que uno ha cometido con otro, ¿no? ¿Ves? Ya pactamos que yo te iba a hacer o que tú me ibas a hacer o qué tal. Claro, eso solo lo vemos cuando estamos allá arriba. Cuando estamos aquí abajo, tenemos el ego por medio y lo único que vemos es que o hemos cometido un error o alguien ha cometido un error con nosotros. Difícilmente vemos el hecho de que eso podía haber estado pactado ya antes de venir ambos, ¿no? Y desde luego tampoco reconocemos el valor que tienen esos entrenadores que cometen errores con nosotros y que son los que nos ayudan a aprender a mantener la paz en todo momento y situación con independencia de las circunstancias externas, ¿verdad? Fijaros que incluso cuando nosotros tenemos que usar, bueno, en esta vida a mí no me ha ocurrido, ¿no?, pero seguro que en otras sí, ¿no?, cuando tenemos que usar la defensa propia ante una agresión, ¿no?, pues el desarrollo espiritual nos tiene que llevar a varias cosas, ¿no? Hacerlo A, proporcionalmente, B, conscientemente, con paz y sin culpa, ¿verdad? Porque ante una agresión tenemos física, tenemos que defendernos, no nos queda otra, ¿no? Y por lo tanto, incluso en esa ocasión, la comprensión espiritual pues nos lleva a vivirlo en paz. Recuerdo que en el Bhagavad Gita, ¿no?, Krishna le dice a Arjuna que tiene que ir a la guerra, o sea, que le toca la experiencia de pelear y a lo mejor matar a otro o que le maten a él, ¿no? Y bueno, el Bhagavad Gita es uno de los textos espirituales más importantes de la historia de la humanidad, ¿no?, con el Evangelio y algún otro por ahí.
Y entonces, fijaros cómo la enseñanza espiritual incluso incluye esa situación, ¿no? Además, cuando me culpo a mí o cuando culpo a otro, soy manipulable, ¿verdad? Cuando yo me autorresponsabilizo de mis errores o asumo mis errores, ya no soy manipulable, ¿no? Y entonces esta es otra circunstancia, ¿no?, que tenemos que mantener clara en nuestra mente, pues para ayudarnos a salir de este problema generalizado y cultural, ¿verdad?, que es el problema de la culpa, ¿verdad? Y cuando lo consigamos, habremos hecho un gran progreso espiritual, porque habremos erradicado de nuestras vidas un sentimiento, una creencia, que lo único que hace, de alguna manera, es bajar nuestra vibración y hacer nuestro crecimiento espiritual más ineficiente, ¿verdad? Entonces, claro, yo no estoy aquí diciendo que tenemos que erradicar la culpa y sustituirlo por nada, porque entonces tampoco creceríamos, ¿no? Lo que sí estoy intentando decir es que tenemos que erradicar en nosotros el sentimiento de culpa y sustituirlo por las herramientas que os di al principio de la charla, ¿no?, que son el reconocimiento del error, repito, la intención de repararlo, ¿verdad?, en la medida que sea posible, o bien directamente con la persona que se ha cometido, o bien con el universo, y no nos preocupemos de hacer justicia nosotros. Sabemos perfectamente que el universo hará una perfecta justicia, ¿no? Y como dicen las escrituras y todas las enseñanzas espirituales, es a Dios a quien le corresponde hacer eso y no a nosotros, ¿no? Nosotros, cuando alguien comete un error contra nosotros, lo que nos corresponde hacer es perdonarlo, comprender por qué ha ocurrido, preguntarnos por qué nos ha quitado la paz, ¿verdad?, y darnos cuenta de que el universo nos está mostrando nuestra capacidad de perder la paz, ¿verdad? Y el error cometido contra nosotros no es nada más que una forma que el universo tiene de que veamos de que todavía somos capaces, ¿no?, de perder la paz en determinadas circunstancias o ante determinados errores, ¿no?, que se cometen contra nosotros. Entonces, en fin, creo que este tema de la culpa, pues, con lo dicho, pues ha quedado bastante claro, ¿no? Tampoco es un tema que dé para mucha más, digamos, explicación teórica, ¿no?, de la que se ha dado, porque todos vosotros ya conocéis, pues, otras, digamos, ideas, ¿no?, del crecimiento espiritual, como son las leyes universales, como es la aceptación de la ley, como es la autorresponsabilidad. Y lo único que estamos intentando hacer en esta charla es ligar todas esas ideas, ¿verdad?, al sentimiento de culpa, para comprenderlo más profundamente y para darnos cuenta de que es algo que no nos va a ayudar nunca y que tenemos que soltar, ¿no?, ese juguillo interior, ¿no?, que a veces sentimos cuando nos sentimos culpables de algo o cuando echamos la culpa a otro de algo, ¿no? Y lo tenemos que sustituir por el sentimiento de paz, de la comprensión espiritual y de la autorresponsabilidad, ¿verdad? Entonces, como este es un tema también bastante práctico, ¿no?, lo que me gustaría es cesar aquí, ¿no?, mi intervención y dedicarle un buen tiempo, pues, a las preguntas, ¿no?, o que tengáis al respecto, o las dudas que os queden, o cualquier caso, ¿no?, que queráis presentar, y ver cómo podemos resolverlo, ¿no?, sin sentirnos culpables, ¿no? Y por lo tanto, pues abro el turno a las preguntas y vamos a establecer un diálogo, o las dudas que podáis tener sobre el tema, o porque creo que así va a quedar más claro para todos, ¿no? Sí.